Ahora vamos a ver intervalos de crecimiento y decrecimiento máximos y mínimos relativos. Pero para ello, primero vamos a hablar sobre el teorema de Bolzano. Es otra herramienta matemática que nosotros necesitamos para este tipo de ejercicio. Es prácticamente lo que yo a ustedes les expliqué en la primera parte de la materia. Tiene que ver con la regla de signos. Básicamente es lo mismo, entre comillas, ¿sí? Ahora, en esta parte, lo que yo les recomiendo es utilizar el teorema de Bolzano. No guiarse tanto por la regla de signos, porque algunas funciones o algunos ejercicios que nosotros le vamos a dar en los exámenes como que se comportan de una manera extraña. Así que vamos a comenzar primero por la parte teórica. Voy a explicar qué es el teorema de Bolzano y de qué manera se aplican los ejercicios. Si alguno de ustedes vieron los videos de APRI, escucharon que mucho menciona el teorema de Bolzano, ¿sí? Lo van a poder relacionar mucho mejor ahora. Teorema de Bolzano. Por favor, no se confundan, es Bolzano. El cuatrimestre anterior algunos mencionaban Bolsonaro, así que no, nada que ver, chicos. No, no se confundan con eso. Es Bolzano. Voy a enunciar el teorema de Bolzano, que es el siguiente. Nos dice, sea f de x una función continua en un intervalo cerrado a, b. Y además, f de a multiplicado por f de b tiene que ser menor a 0, es decir, negativo. Recuerden que cuando yo escribo f de a o f de b es porque me refiero a las imágenes de estos valores. Recuerden que a podría ser cualquier valor numérico, podría ser 0, 5, menos 5, etc. Y todos valores en el eje X tienen una imagen en el eje Y. Si este vale 5, f de a podría valer 10, menos 10, etc. Pero sigue siendo un valor numérico. Lo que te dice Bolzano es lo siguiente por ahora. Si vos tenés la siguiente problemática, que es, si tenés una función continua en un intervalo AB y además se cumple esto, entonces existe como mínimo una raíz, como mínimo. Pero quiero explicar también esta parte. Esto que está acá uno lo puede traducir en dos escenarios. Puede ocurrir que f de a sea negativo y que f de b sea positivo. ¿Por qué? Si este es menos y este es más, mejor dicho, este es un negativo y este es un positivo, vos lo multiplicas, te va a dar un negativo y tenerlo de arriba. O puedes tener el siguiente escenario. F de a mayor a 0 y f de b menor a 0. Cualquiera de estos dos te lleva a esto. Si tenés todo esto, entonces, entonces existe al menos un C vamos a escribir mejor acá la letra C, que pertenece al intervalo A, B abierto, porque no puede ser ninguno de los dos extremos,
tal que f de c vale 0. Si desean, esto lo pueden borrar. Este es el símbolo de pertenece al intervalo abierto. Mientras que van copiando, voy explicando qué es lo que quiere decir Bolzano. Bolzano te dice, si vos tenés una función continua en un intervalo cerrado, ojo, en un intervalo cerrado, eso significa que no puede ser de menos infinito a más infinito, y además se cumple esta condición, entonces existe al menos un valor de este intervalo tal que ese valor ingresado a la función te da 0. Es decir, como mínimo tiene una raíz. Observen que acá tiene que ser que pertenece al intervalo abierto. No lo puedo poner cerrado porque si esto fuera cerrado, el C puede ser A o puede ser B. Por esa razón. La hipótesis de Bolzano comienza desde acá, chicos, antes de la coma y hasta acá, lo que está de rojo. Lo que está después de la coma es la tesis, es decir, lo que se cumple. Si tengo esto, se cumple esto. Quizás no lo pueden visualizar muy bien o no lo pueden entender muy bien, pero vamos con unos gráficos para que se comprenda. Vamos a ver geométricamente a qué se refiere Bolzano. Bien, vamos a suponer que yo tengo el siguiente intervalo. A, B, cerrado. Es decir, está incluido los extremos. Estoy suponiendo, ¿sí? Esto puede ser para la otra región, no hay problema. Pero vamos con la parte positiva, que es mucho más fácil trabajar. Y vamos a suponer que la imagen de A sea negativo. Ponele. Ahora vamos a suponer que la imagen de B es positivo. Y que además, en este intervalo existe una función continua. ¿Qué quiere decir una función continua? Es decir, que no presenta cortes. Dicho de otra manera, que cuando yo lo grafique no necesito levantar la mano. Observen, estoy en este punto y quiero llegar acá. En ningún momento levanté la mano en el recorrido. Por eso es continua. Pero cuando yo intenté de este punto a este punto llegar, o lo realicé, ¿qué podemos observar? Que sí o sí hemos cortado al eje X. No hay otra manera, chicos. Alguno dirá, bueno, Isaías, me voy por acá. Pero si te vas por acá, ya estás fuera del intervalo. No hay otra manera. ¿Cuál sería la otra manera de tener, digamos, de llegar de este punto a este punto? Vamos a ver. Ahora voy a suponer nuevamente que acá estamos en A, acá estamos en B. Y bueno, la imagen tiene que ser igual, ¿no? Para poder compararlo. Negativo. Y por acá, un positivo. Puedo trazar una función o un camino que me lleve de acá a acá. Pero ¿qué he hecho acá? He levantado la mano. Esta función es continua. Entonces, si esta función es continua, no necesita cortar el eje X.
Entonces, cuando vos tengas una función continua y conoces los extremos de intervalo, y aparte ese intervalo es cerrado, y las imágenes de los intervalos, ¿sí? O la imagen de los extremos son de distinto signo, porque este es negativo y el otro es positivo, o viceversa, existe al menos una raíz. Y este punto que está acá puede ser C. Y eso es lo que yo he escrito en la hoja anterior. ¿Sí? Observa. Ahora se preguntarán ustedes, ¿por qué he puesto la palabra al menos? Porque puede cortar al eje X varias veces. No necesariamente lo puede cortar en una sola vez. Puede cortar varias veces. Es decir, puede ocurrir lo siguiente, chicos. Yo puedo agregar un tercer gráfico, un tercer escenario. Extremo A, extremo B. Estoy suponiendo que acá es positivo y acá es negativo las imágenes. O perdón, la imagen acá negativo y acá la imagen de B positivo. Y mi recorrido podría ser el siguiente. Ojo, siendo una función continua. Observen, chicos. He cortado el eje X varias veces. Veamos en cuántas veces lo he cortado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 veces. Esta función tiene 7 raíces. Y sin embargo acá se sigue cumpliendo el teorema de Bolzano. Porque tiene como mínimo una raíz. A esto concierne el teorema de Bolzano, chicos. Siempre y cuando el producto de las imágenes tiene que ser menor a 0. Ahora, como tarea para ustedes, ¿qué sucede si el producto de las imágenes es positivo? Es decir, son el mismo signo. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer en casa? Hagan este mismo gráfico, pero la imagen de A y de B está por debajo. Entonces, si yo tengo, a ver, creo que lo podríamos agregar acá. La imagen de B, si estuviera por acá, ponerle que la imagen de A es negativo y la imagen de B es negativo, no se cumple esta condición, entonces no se tiene que cumplir Bolzano. Esto va para acá y cuando llega por acá, hago este recorrido. Entonces acá no se cumple el teorema de Bolzano. O no necesariamente se tiene que cumplir. Bien, espero se haya comprendido esta parte, chicos. Ahora voy a mencionar lo que realmente nosotros vamos a requerir en los ejercicios. Si lo que me enseñé anteriormente por ahí quedó alguna duda, bueno, no hay tanto problema, pero lo que voy a explicar ahora se tiene que entender. Y si no, me hacen la consulta. Lo que vamos a utilizar nosotros en los ejercicios es realmente el colorario del teorema de Bolzano. Obviamente que cuando vamos a utilizar esta herramienta matemática no vamos a mencionar nosotros por el corolario del teorema de Bolzano, no. Ya en los ejercicios directamente nosotros decimos por Bolzano y listo, se acabó. ¿Qué nos dice el corolario del teorema de Bolzano? Vamos a suponer que yo tengo la siguiente función. A por x al cubo más b por x al cuadrado más x más d. Ponele que yo tenga esta función cúbica, ponele. Y yo encuentro las raíces de esta función. Y vamos a suponer que la primera raíz me resultó menos 2. La segunda raíz voy a suponer que me resultó 0. Y la tercera raíz voy a suponer que me resultó 4. Estoy inventando valores, ¿sí, chicos? Estoy inventando valores porque acá no sé cuál es la función polinómica. Lo único que yo sé es que es de grado 3. Si es de grado 3 significa que como máximo puede tener 3 raíces. Entonces Bolzano te dice lo siguiente. Si vos tenés una función cualquiera, ¿sí? Lo que tienes que hacer primero para utilizar mi teorema es
encontrar las raíces. Muy bien, tenés las raíces. Una vez que vos tenés las raíces, construís una recta numérica. Y luego ubicás estos valores respectivamente. El menos está por acá, el 0 está acá, el 4 está acá. Y lo que vas a hacer es, por cada intervalo, tomar un valor distinto a los extremos y reemplazarlo en la función. Es decir, yo acá, por ejemplo, tengo el intervalo de menos infinito a 2 a menos 2. Tengo que tomar un valor, pero menos los extremos, es lo que te dice Bolzano. El menos 2 no puede ser. ¿Qué valor podría ser? El menos 3. Puedes tomar acá el menos 3, el menos 4, el menos 5, el que vos prefieras. Yo voy a tomar el menos 3 y lo reemplazo en la función. Yo lo voy a reemplazar. Obviamente no voy a encontrar su valor porque no sé cuánto vale A, cuánto vale B, ni C, ni nada de eso. Pero estoy escribiendo acá lo que ustedes tendrían que hacer en los ejercicios. Obviamente nunca te voy a dar un ejercicio así. Acá te voy a dar con los valores conocidos. Y no solamente va a ser polinómicas, puede ser cualquier otra función, ¿eh? Por eso enseño el teorema de Bolzano. Si no, únicamente nos quedaríamos con la regla de signos. Vamos a suponer que yo ingreso el valor de 3 en esta función polinómica y me resulta ponerle menos 10. Entonces, si te resulta un negativo, vos pones acá un negativo. Ahora, vas al siguiente intervalo. De menos 2 a 0, tomás otro valor, el menos 1. Puedes tomar cualquiera, entero, fraccionario, pero nadie toma fraccionario porque lo único que hace es complicarse la vida. Y lo reemplazas. Voy a suponer que le estoy reemplazando en la función polinómica y me resulta el siguiente valor. ¿Sí? Estoy inventando, a ver qué sé yo, se me ocurre que me resulte 5 positivo. Entonces, si me resulta 5 positivo, escribo acá el signo más. Ahora vamos con el siguiente intervalo. De 0 a 4, el más fácil es el 1. Más el 1 y todo esto lo tenés que ingresar a la calculadora. La calculadora nos ahorra el trabajo. Y ponerle que me resulte otro positivo. 6. Ponerle. Entonces, escribo acá un positivo. No siempre tiene que ser alternado, ¿eh? No siempre. Ahora, ingresas otro valor de este intervalo, el 5. Lo reemplazas en la función que yo te dé. Y ponerle que me resulte ahora un negativo. Qué sé yo, a ver, menos 100. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es el signo. A Bolzano lo que interesa es el signo, no le interesa el valor. ¿Qué pasa en los exámenes? Los chicos se equivocan porque ingresan tan rápido a la calculadora que, bueno, uno en el examen lo que quiere es avanzar. Ponerle que sea menos 100 y vos por ahí, no sé, te equivocaste y pusiste un menos 90, ponele. Eso se perdona, no hay problema porque con Bolzano lo que interesa es el signo, no el valor numérico. Cada vez que vos haces esto, vas ingresando acá. ¿Qué te dice Bolzano? Bolzano te dice lo siguiente. Una vez que vos haces estos gráficos y tomas un valor por cada intervalo, si te resulta negativo, quiere decir que todos estos valores en la función son negativos. Ahora acá, ¿qué significa? Que en este intervalo de menos 2 a 0, las imágenes todas son positivas. De 0 a 4, las imágenes son todas positivas. Es decir, que la imagen de 1, la imagen de 2, la imagen de 3 es positivo. Acá, ¿qué significa? Que la imagen de 5, la imagen de 6, la imagen de 7, la imagen de 8, la imagen de 1 millón, de 2 millones, de 3 millones, todos son negativos. Eso es lo que significa. Creo que hay una consulta por el chat. A ver, un segundo, chicos. Profe, el 3 de la primera cuenta sería menos 3. El
Sí, tienes toda la razón, gracias. Perdón, chicos, por ahí tengo muchos errores. Claro, acá sería un -3. Sí, porque estoy tomando de este intervalo. Gracias. Obviamente tendría que ser -3, si no, no tendría sentido. Bueno, eso es lo que nos dice Bolzano. A eso se refiere. Vos tomas un valor y se conserva ese signo para todo ese intervalo. Espero se haya comprendido esto, chicos. Si tienen alguna observación, háganlo ahora, por favor. Si no, continúo con los ejercicios. Genial. Vamos con un ejercicio muy breve. Ahora sí vamos al ejercicio número 12. Vamos con el primero. F de x es igual a x al cuadrado. La pregunta es, hallar los intervalos de crecimiento, máximos y mínimos relativos de esta función. Ojo, me piden hallar los intervalos de crecimiento máximos y mínimos relativos. Una aclaración, chicos. En la guía aparecen máximos y mínimos relativos. Les podría aparecer de esa manera o también les podría decir extremos relativos. Cuando dice extremos relativos es porque se refiere a los máximos y a los mínimos. Pero este ejercicio o este tema, digamos, algunos lo relacionan con la primera parte que vimos de la materia. Recuerdan, yo esto encontraba el vértice, luego las raíces, hacía el gráfico y de esa manera yo encontraba conjunto de positividad, conjunto de negatividad, intervalo de crecimiento, el máximo y el mínimo lo podríamos encontrar. Pero ahora no, ahora lo vamos a hacer gracias a las derivadas. Quizás ustedes pensarán, pero no es necesario saber derivadas si lo podemos hacer de otra manera. Sí, pero fíjate que no siempre vas a tener una función polinómica. Entonces, cuando vos no tengas una función polinómica, no se te va a hacer tan fácil. Entonces, para ello ocurrimos o acudimos a las derivadas. Primero voy a calcular el dominio. El dominio de esta función son todos los reales. Eso lo sabemos porque es una función polinómica. Ahora lo que yo voy a hacer es calcular la derivada. La derivada de esta función es 2x. Luego, lo que tenés que hacer es igualar a 0 la primera derivada. Lo igualas a 0. Siempre lo van a igualar a 0, chicos. ¿Y eso por qué? Recuerden que la derivada es la pendiente de una recta tangente. Y si la pendiente vale 0, ¿qué significa? Que la recta es horizontal. Y si la recta es horizontal, o la recta tangente es horizontal, significa que en ese punto vos tenés un extremo relativo. Para no confundirlo más, dicho de otra manera, cuando yo a la derivada lo iguale a 0, es porque estoy encontrando puntos críticos. Vamos a encontrar puntos críticos. ¿Y qué son puntos críticos? Son aquellos puntos en donde, digamos, alcanza un máximo o un mínimo en la función original. Dicho de otra manera, a ver, los puntos críticos llegan a ser las raíces de la derivada. Pero cuando nosotros la derivada lo igualamos a 0, muy bien, lo podemos llamar raíces de la derivada, pero ese término no se maneja acá. Cuando a la derivada uno lo iguala a 0 y encuentra esos valores de x, no le llama raíces de la derivada, lo llaman puntos críticos con respecto a la función original. ¿Cuál es la derivada de esta función? 2x.
porque es lo que hemos obtenido arriba. Despejas X y obtenemos 0. Este 0 es el punto crítico. No siempre va a ser un valor. Puede ser 1, 2 valores, 3 valores y así consecutivamente. Entonces el punto crítico es 0. Hemos encontrado este punto crítico. Ahora, lo que vamos a utilizar es Bolzano. Vamos a ver Bolzano. Construimos una recta numérica. Más infinito, menos infinito. Ubicas el punto crítico 0. Abajo de la recta vamos a escribir el signo de la derivada. Y arriba el comportamiento de f. Comportamiento de f. Algunos construyen una tabla. No sé si algunos de ustedes vieron los videos de la cátedra o de algún otro lugar. Construyen una tabla. Depende de ustedes, chicos. Si desean, hagan una tabla. Yo prefiero hacer una recta y listo. No hay problema con eso. Ahora vamos a utilizar Bolzano, pero no voy a utilizar Bolzano en la función original. Yo voy a utilizar Bolzano en la derivada. Tomamos un valor de este intervalo. Podría ser el menos 1. Y lo reemplazamos en la derivada. ¿Por qué en la derivada? Porque este 0 lo hemos obtenido gracias a la derivada. Por esa razón. La derivada de 2x. Esto es 2 por x. 2 por menos 1, menos 2. Me resultó un negativo. Me resultó un negativo. Entonces, yo escribo acá un negativo. Ahora, nuevamente aplicamos Bolzano acá. Podría ser el 1, el más fácil. 2 por 1, 2. Pero me resultó positivo. Como estos son valores pequeños, no necesito la calculadora. Pero obviamente en el examen no te va a aparecer esto, sino más extenso. Solo que comienzo con un ejercicio básico, como para que se entienda la mecánica. ¿Qué significa que el signo de la primera derivada acá sea negativo? Con respecto al comportamiento de f. Si el signo de derivada en este intervalo es negativo, ¿sí? Fíjate que se cumple para todos los valores, es lo que me dice Bolzano, es porque f está decreciendo. Entonces yo hago esta flecha que me simboliza de que está decreciendo la función. Ahora, como este es positivo, yo grafico una flecha con este comportamiento, que me simboliza que la función está creciendo. Ahora, ¿qué pasa con respecto a 0? ¿Qué pasa en la izquierda? Decrece. ¿Y qué pasa por la derecha? Crece. Entonces, ¿qué sensación nos da con respecto al 0? ¿Es un máximo o es un mínimo? Y la respuesta es que es voy a escribir m de mínimo. Cuando yo escriba una m minúscula, porque me refiero a mínimo. Cuando yo escriba una m mayúscula, me refiero a que es un máximo, ¿sí? Para no escribir tanto. El 0 es un mínimo. Hasta acá no creo que haya problema, porque observemos que decrece, llega acá y crece. Su mínimo. Ahora vamos a responder todo lo que nos pide el ejercicio. Intervalo de crecimiento va a ser de 0 a más infinito. Observen. Intervalo de decrecimiento
de menos infinito a 0. Me guío por las flechas. Decrece, crece. Ahora el máximo, máximo. No tengo máximo. No siempre todas las funciones van a tener máximo y mínimo. Hay funciones que no tienen ni máximo ni mínimo. Y hay algunas funciones que tienen máximo y mínimo a la vez. Hay otras que tienen solamente mínimo. Hay otras que tienen solamente máximo. Entonces, como acá no tenemos un máximo, entonces yo escribo conjunto vacío. Pero sí tenemos un mínimo. El mínimo es x igual a 0. Y tenemos resuelto el ejercicio, chicos. Bueno, si no hay consultas, corto y envío el último enlace.